Miren, es impresionante la cantidad de extranjeros que están invirtiendo en la isla. Los extranjeros están comprando la isla de Margarita, señores. Hay muchísimas oportunidades, precios demasiado baratos. De hecho, canadienses, belgas, suizos, austríacos que están invirtiendo en la isla de Margarita. ¿Y qué te parece, Ñiñi, que hay muchos extranjeros que están invirtiendo ahorita en la isla, que están comprando propiedades, que están invirtiendo pensando en el futuro? Yo no sé si están invirtiendo o no están invirtiendo en la isla, pero se está invirtiendo amor en la isla. Exacto. Yo siento que hay como esperanza, que hay como un aire. Amor, es primera vez en mi vida que agradezco el mal clima en Margarita. ¿Por qué? Porque no me da el FOMO de querer salir a explorar las playas de la isla estando en esta paradisíaca casa en donde nos estamos quedando. Bueno, realmente llevamos 3 días o 4 días, ya no sé cuántos, y ninguno hemos salido. Y los primeros estuvieron con bastante sol. Pero es que la casa de por sí en la que nos estamos quedando es una belleza demasiado relajante en medio así de la naturaleza que no provoca salir. ¿La quieren ver? Sí, vamos a mostrársela. Vamos pues. Ojo, yo había venido a Playa Huacuco, creo que una sola vez en mi vida, y ahora que como la tenemos al frente, hemos ido a comer a la playa. Qué espectáculo de playa, Sí, ¿verdad? me encanta esta zona. Increíble, increíble. Tiene una casa aquí, de hecho. Bueno, vamos a mostrarles este paraíso en donde Vamos. nos estamos quedando. Vamos. Y como no bastaba una piscina, hay dos. Miren, esta es una y acá está la otra. Y alrededor son puras tumbonas y puros tolditos. Pero como hoy llovió, quitaron los colchoncitos. Miren, Pero se miren ve qué genial. belleza, el mar al fondo. Y ojo, que el clima se mejoró, pero hoy amaneció bastante nublado. Y eso fue una excusa perfecta para que nosotros no quisiéramos salir de aquí. No, y la vista directa al mar. Ok, les presento la planta de arriba, que es como el área para compartir. Esta casa es para 6 personas, así que en la noche salen de las habitaciones y pueden venir acá, aire acondicionado, a prepararse sus cócteles, a ver una película, a trabajar un ratito, ¿por qué no? Porque hay muy buen internet. Está súper chévere, es un ambiente bien familiar, pero también está perfecto para venir con amigos. A mí me encanta. Miren, nosotros nos vinimos solos, bueno, con nuestros pupos, porque además es pet friendly y eso es algo que valoramos muchísimo. Pupo significa perritos para nosotros. Exacto. O como sea, para Hershey y nosotros dos, Soquita. no para los venezolanos. Exacto. Nos encantaría volver con amigos, porque Sí. tiene 3 habitaciones, que ya se las vamos a mostrar. Pero miren esto, o sea, una cocina entera para que puedan prepararse sus comidas y ahorrar. Ya les vamos a Aunque, contar cuánto ojo, cuesta. Aunque, ojo, también hay un chef donde tú le puedes dar toda la comida que compres o puedes pedirle a él que te compre la comida y te cocina. Si no quieres hacer absolutamente nada, también tienes esa opción. Entonces ahí tienes todas las opciones. O cocinas tú o te la cocinan. O compras la comida tú o te la compran. O sea, lo que tú quieras. O si no, puedes salir y comer en cualquier restaurante de la isla. Que Tienen además también- las propuestas gastronómicas están increíbles. Ujú. También tienen este comedor al aire libre. Miren la cantidad de personas que caben aquí. Si lo sumas con aquel otro, pueden hacer el bochinche. ¿Sabes qué me imagino yo? Una despedida de soltera. Ay, pajarito, lo siento. Una despedida de soltera o venir a pasar 24 y 31. Ay, no sé, tantas opciones. Un DJ allí y hacer una fiesta entre amigos. Miren, esta es la planta baja. Aquí están las 3 habitaciones. Vamos a comenzar por este que está acá. No hemos prendido las luces ni nada, así que nos dan un segundito para ponérselas guapas. Uy, qué rico el aire acondicionado. Mira, vamos a abrir las ventanitas para que entre la mayor cantidad de luz. Que también estamos grabando y ya es casi el atardecer. Miren, me encanta que esto es una mezcla entre lo vintage, cosas así, miren, como una cerradura que tú dices, no está oxidada, pero luego está súper bien pintadita la ventana, y luego tienes una maderita, una tablita de surf. Me encanta, es como muy boho, hippie, chic. Ajá, es hippie chic, eso Sí, es. me encanta. Y el baño, o sea, para mí los baños son la cosa No, más hermosa la que hay. puerta del baño, o sea, Esto- miren,
como toda súper oxidada, pero luego tiene un Es madera, es vidrio. como madera rescatada, no sé. ¡Wow! La maderita la sacan de la calle y ahora le dan un hogar. Van Miren este al baño. hogar de maderas desamparadas. Sí, por eso. Ahora tiene un nuevo hogar, gracias a la limonera. Vamos a prender la luz. Ah, exacto, se llama La Limonera la casa, no lo habíamos dicho. Miren la ducha al aire libre, que es como medio cerrada, medio al aire libre. Porque yo sé que esto no le gusta a todo el mundo, pero de verdad se siente muy acogedor. No hay brisa, o sea que te bañas aquí delicioso, el agua es calientita. Entonces, yo quiero un baño al aire libre. Sus toallitas, su espejo, todo lo necesario para un baño súper funcional. Las habitaciones se conectan por dentro. Vamos a entrar hacia la siguiente habitación. Prender aquí. Ajá. Miren, ahí está hacia la piscina. Y acá está esta otra habitación que con estas lamparitas se ven espectaculares. O sea, yo soy demasiado fan de la luz cálida. Miren, 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 miren cómo se ve esta belleza. Sí, muy lindo. Y el baño igual, súper grande, al aire libre. Este es mi baño favorito y no es el baño de la habitación principal. Pero es que miren esto, parece una selva. O sea, un tronco, las matas. Asómate más Wow. para allá. Pues miren, por aquí está la niñita. Y por acá la ducha. Que es una tapara, o sea, literalmente una tapara metida dentro de un tubo de PVC que está cubierto con esta maderita para hacerlo más bonito. Y luego tú abres. Vamos a abrirlo, vale, vamos a abrirlo rapidito. Y ahí está. No pensé que iba a botar el agua tan rápido. ¡Qué belleza! Te mojaste todo. Sí, me mojé, me mojé. Demasiado divino. Y Bueno, por último, vamos a la habitación principal, que también me encanta que todas se conectan. Eso está chévere, chévere, porque si vienes con hijos, estás al ladito de tus hijos. exacto. Y si, bueno, si vienen en pareja, código de respeto, papá, no vayan a abrir la puerta. ¿Y Exacto. quiénes están aquí? ¿Quiénes están aquí? Bueno, sin mencionar que es pet friendly. Exacto, exacto. Miren, acá está nuestra habitación, que está un poquito desordenada. ¡Miren los perritos! ¡Ay, te emocioné! ¡Te emocioné! ¡Te emocioné! Ahí Porque está la vine Margarita. Soki. Miren qué belleza nuestra habitación. Nuevamente la estamos usando. Ahorita nos vamos a ir a otro lugar que también les vamos a mostrar en este video, que también está espectacular. Así que hay un poquito de desorden, pero antes estaba todo bien organizadito, Sí, 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 sí. bien bonito. Miren, así es nuestro baño. Y este baño también me encanta, puros cactus, me fascina. Allá, sobre todo el interior de Manuel. Ok, vamos a tapar eso. ¿Por qué guindaste tu interior allí? Ah, porque me metí en la piscina. Yo estoy engañado, me estoy engañando y me traje unas mancuernas que me compré al viaje. Entonces hice ejercicio, miren las mancuernitas ahí para que vean que es verdad. Y después estaba tan sudado que como estamos solos en la casa, me quité los shorts de entrenar y me metí en boxers a la piscina. Y bueno, después de meterme en boxers, dije, Se voy a lavar los boxers en el agua dulce porque la piscina tiene cloro y me los deja todo tiesos. Así que ya los puse a secar ahí. No Ya, sé por qué estoy dando salgo yo tantas de- explicaciones. Salgo yo de fondo hablando un poquito porque estoy controlando los pupos. Les contaba que al lado hay otra casa que se llama La Guaricha, que no es para 6, sino para 12 personas. Y se comunica con esta pared con pared, así que si ustedes son un grupo grande, 20 personas, 18 personas pueden alquilar las dos casas y pues se comunican en las noches. Y la dueña es una belga que tiene una historia interesantísima. Y si no vayan a creer que dije una mala palabra mal pronunciada, una Viene de belga, una Bélgica. persona de Bélgica. Miren un colibrí. El segundo que vemos hoy. Esos son señales de la vida para que compremos nuestra casita aquí en Margarita. La gente sabe, ¿verdad? Comenten. Comenten si creen que los colibríes son mensajeros de Dios. No entiendo. Yo sí creo, genuinamente. Miren, como les estaba diciendo Valerie, todas las camas que están ahí tenían esos colchones que ven allá al fondo, pero se los quitaron ahorita. Yo tengo fe de que cuando volvamos en 2 días, porque ahorita vamos a salir, esté una pepa de sol espectacular y yo les voy a hacer unas tomas aéreas, unas
todos unos planos, detalles ahí de toda la casita, bien bonita, para hacer la publicidad. Si no, igualito nos pueden seguir por Instagram, que ahí les hicimos un reel de esta casa. ¡Wow! De verdad, ¡wow! Me encantó. Ñiñi, ¿cuánto vale la casa? $380 por toda la noche para las 6 personas. Si lo divides entre 6 son 66, $63 por persona. Que me parece que está muy bien, muy bien. Tienes Sí. una casa privada con un chef que te va a ayudar. Y bueno, la comida sí es aparte, o sea, si quieres contratar el servicio del chef, sí es aparte. No, ya va. El servicio es gratis. Lo único que tienes que pagar es Es la lo comida. que compras en el supermercado, pues. Exacto. Pero imagínate, La comida. tú vas a un restaurante y un parguito te vale $15 y tú compras el pescadito en $5 y te lo cocinan gratis. Y o sea, si no lo quieres comprar tú, le pides a ellos que te lo compren y listo. así es. Está así muy es. chévere esa opción. Increíble. Amor, vámonos un ratico para Playa Huacuco para conocerla, pues, y para Dale, mostrársela a pues, estos locos. dale. ¿Sí va? Que aparte nos queda en el camino. Sí, porque sí. nuestro siguiente punto es realmente Zaragoza. No. ¿Conoces Zaragoza? Es una playa espectacular de Margarita. Para mí, la segunda con los mejores atardeceres de la isla. Muy pintoresca, tiene un bulevar, casitas coloniales y muchas de esas casitas se convirtieron en posadas que están hermosísimas, así que vamos a ir a conocer una de ellas. Bueno, antes de irnos para Zaragoza, me encanta de esta casa que está a distancia caminable. O sea, en 7, 8 minutos caminando, uno llega allá a Huacuco. Pero bueno, nosotros nos vamos ahí en carro Sí, porque después de ahí vamos a continuar hacia Y andamos Zaragoza. con pupos. No, y no solamente que es caminable, sino que hay muchas opciones de clubs de playa, así que también está bien cuidadita, bien bonita, tienes muchos servicios, recomendada 100%. Vámonos, pues. Miren esta belleza. Esto está full, un poco de carros, miren, parados en la calle. Ya el atardecer se está pintando anaranjadito por allá. Y vamos a este club de playa que se llama Macay Beach Club. Imagínense ustedes bajando estas escaleritas con su pareja, con sus amigos, con su familia, llegando a esta deliciosa playa. Ahí se ve una bulla intensa, yo no sé qué está pasando. Ah, miren, hay un torneo. O hay gente jugando beach tenis. ¡Eje! Miren a la guapura de Ariana Arteaga, mejor conocida como Arianuchis. Miren esta belleza. ¡Qué rico! ¡Hola! ¿Todo bien? Todo fino. ¿Cómo te llamas? Fabián, ¿Te gusta Margarita? que me encanta. ¿Eres de aquí? Ah, ¿de qué parte? De Maneiro. Miren esta belleza. ¡Epa! ¿Cómo estás, mi brother? Miren qué bonito este club de playa. Miren, yo no sé ustedes, pero este ambiente a mí me fascina. La gente haciendo deporte, los otros tomándose su cervecita. Quien quiera entrar al agua, pues bueno, tiene sus olitas, pero es bastante bajita, al menos los primeros 30, 40 metros de acá de Playa Huacuco. De verdad que esto está precioso. Me arrepiento en no haber salido un poquito antes de la Casa de las Limoneras, porque miren, ya casi se nos va el sol, son como las 6 de la tarde aproximadamente, 5:50. Pero miren, acá hicieron un súper torneo. Hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro. Y yo no sé si hay más canchas de beach tenis por ahí para allá. Pero aquí tienen, miren, qué belleza. O sea, la organización, todo súper pulcro. De verdad, qué espectáculo.
Y otra cosa que vi en internet, que todavía no lo he hecho y me encantaría hacer de Playa Huacuco, es un hotel, que la verdad no sé cuál es el nombre de ese hotel, pero es ese, que está por allá al fondo, y tiene una tirolina desde el techo del hotel hasta la playa. O sea, uno se lanza ahí en una cuerda. Uno se encuentra seguidores y a mí que me gusta hablar hasta por los codos, se nos hace de noche. Miren, salimos literalmente de noche del club de playa de Macay acá en Playa Huacuco y ahorita es que vamos saliendo para Zaragoza. Sí, yo no sé si nos vemos muy bien, el camino es largo, así que vamos a darle buena musiquita y a disfrutar. ¿Y con que ustedes? además, ya va, espérate que La- la subida me cansó. En la bahía de Pedro González se ven las estrellas, pero miren, yo no sé si vamos a tener la suerte. Yo creo que sí, que el cielo se despejó un poquito, pero las estrellas allí se ven preciosas porque no hay mucha contaminación lumínica. Así que espero que tengamos esa suerte de ver. Para mí, las mejores playas de Margarita quedan por ese lado. Playa Caribe, Zaragoza, Manzanillo es muy pintoresca, Juan Griego, los atardeceres. Yo amo esa zona, amo esa bahía. Vamos allá. Bueno, mis locos, para ustedes un segundito, para nosotros como 12 horas. Vamos a llegar de noche. Exacto. Mañana les mostramos la Dale. posada. Buenos días, mis locos. Así amanecemos desde Zaragoza, un pueblito espectacular, súper pintoresco, que tiene uno de los mejores atardeceres. O sea, se pelea ahí con Juan Griego para tener los mejores atardeceres de la isla de Margarita. Miren, esta es la casita en donde nos vamos a quedar. Se llama La Libertadora. Bueno, la verdad es que donde nos quedamos ayer, pero me voy por la parte del frente para mostrarles un poco de la playa y también pues el acceso principal a la casa, ya que este es como el estacionamiento. Miren, es impresionante la cantidad de extranjeros que están invirtiendo en la isla. Los extranjeros están comprando la isla de Margarita, señores. Hay muchísimas oportunidades, precios demasiado baratos. De hecho, estamos en conversaciones con una agente inmobiliaria para que nos muestre muchas propiedades y hacerles otro video exclusivo de propiedades en Margarita para que ustedes puedan ver. Pero nos han mandado por WhatsApp cosas y que $15,000, $10,000, $18,000, $20,000. Eso es lo que cuesta un carro en Caracas. Y acá pues tienes un apartamento entero, un terreno para construir una casa. O sea, no tiene sentido. Y hay extranjeros visionarios canadienses, belgas, suizos, austríacos que están invirtiendo en la isla de Margarita. Y bueno, también en parte es como una apuesta, ¿no? Porque quién sabe si verdaderamente va a mejorar, pero si ellos tienen esperanzas y tienen el capital para invertir, pensando que en un futuro todo se va a revalorizar, ustedes que están viendo este video también podrían pensarlo e intentarlo. Pues miren, bienvenidos a la playa de Zaragoza. Desafortunadamente el clima está un poquito nublado, aunque bueno, por allá miren, está despejando un poquito. Hay oleaje considerable, ya que Zaragoza es considerada una de las playas más tranquilas, o sea, para venir en familia, para venir con niños, pero de igual manera me parece que está tranquilita. Ahorita que suelte la cámara, me meto un ratico en el mar. Y miren, una de las particularidades de Zaragoza, que no tiene casi ninguna playa de Margarita, es un bulevar precioso. O sea, por toda esta caminería se puede manejar bicicleta, se puede caminar, en las noches se puede tomar un coctelito, hay restaurantes espectaculares en donde se puede comer, desayunar, almorzar, cenar, y pues también hay posaditas que tienen la salida directa a la playa. Miren, esta es la nuestra, La Libertadora, ¿y a cuánto? A 10 pasos de la playa, a 10 pasos de la playa. Vamos a entrar y mostrárselas. Buenas, buenas, buenas. Miren, esta es la entradita de la casa. Por allá tenemos a la niñita. Esa niñita nos puede dar un recorrido por esta casita.
Esta casita tiene ahí una piscinita. Esta es la entrada. Miren, esta sala de estar está preciosa. Es otra casa de Stephanie, la belga, que pronto conocerán en este video, que es dueña de la otra casita, La Limonera, y pues acaba de terminar esta otra en Zaragoza. Y me encanta porque yo no había visto una construcción de este estilo en Zaragoza. ¿O sí, Ñiñi? No, habíamos ido a otra posada muy linda también hace mucho tiempo, pero no sé, es como un Tulum, Bali, una arquitectura muy linda, muy playera, fresca. No les voy a mostrar nuestra habitación porque está hecho un desastre, pero pueden verla del lado, que es muy similar a la nuestra. Prender las luces, aquí está, miren qué belleza. Miren qué belleza de habitación, me encanta porque mucho de lo que ven es como reutilizado. Por ejemplo, atrás la cabecera, pareciera que antes fue una puerta y ahora queda hermosísima así. Las lámparas tejidas, la cama es muy cómoda, tienen artesanías indígenas. Por aquí tenemos este baño, también está hermoso. Súper sencillo, miren, esto es como un cemento pulido. ¿Sabes? Todo es bastante rústico, moderno. Es sencillo, pero de muy, muy, muy buen gusto. La piscina, jacuzzi, que obviamente está desorganizada porque la estamos utilizando, estamos disfrutando de ella. La playa está un poquito fuerte, así que para esos días tenemos la piscinita. Yo de verdad que sigo agradeciendo, bueno, no sigo agradeciendo el mal clima, pero no me molesta porque no me da esa ansiedad de querer salir a disfrutar y querer quedarme en la casa, así que estoy disfrutando. Sí, aunque esta playa es deliciosa, normalmente es tranquilita y ojalá a lo largo del día se tranquilice un poquito para meterme. Miren, aquí está la cocina y lo que me encanta es que puedes contratar un servicio de un chef que viene y te cocina. Ayer nos cocinó tochepés y se los juro, fue uno de los momentos de comida más top de mi vida. O sea, yo le dije, pocas veces he probado platos como este, la mezcla de sabores, de texturas. Es difícil ponerlo en palabras. Ellos tienen un restaurante, pueden ir a su restaurante, Tochepés, pero también puedes contratarlos para que vengan y te hagan una cena especial. De verdad, muy muy bueno. No les grabamos videos para acá, pero nuestras historias sí están, así que vayan a seguirnos a Instagram para que no se pierdan de nada de ese contenido que publicamos en tiempo real. Y bueno, miren, la cocina, súper equipada. Por aquí seguimos, el comedor, la sillita de Teo, una cuchura. Miren acá, esta es otra área. Me encanta este tema de los patios internos, me parecen súper lindos y refrescantes. Las plantas, todo. Aquí tenemos otra salita donde hay un televisor y se pueden relajar en la noche y ver películas. O si tienen peques, los pueden complacer con alguna comiquita. Río, ¿todo bien? ¿Seguimos por acá arriba Sí, o sí. vamos a la terraza? Ok, vamos. Esta casa tiene capacidad para 8 personas, tiene 4 habitaciones. Les mostramos una y hay otra que es exactamente igual, que es la que nos estamos quedando. Y ahora vamos a mostrarles otra que es exactamente igual a la otra en donde se está quedando Ari y Gabo. Ari y Gabo se están quedando aquí, si no me equivoco. Y... no, sorry. Ah, no, Ari y Gabo se están quedando las dos. Pero bueno, les mostramos un poquito por aquí. Miren, esta habitación es muy similar. Esta es una cama más grande. Tiene de hecho su neverita ahí. Pero miren qué preciosura. Y con estas lámparas indígenas, o sea, le da un toque a la habitación. Un toque. Miren qué belleza. Qué belleza. Miren, por ahí tienen closets, baños, una terracita que da para donde están parados los carros, una mecedora. Obviamente son pet friendly y todavía nos falta el área más espectacular de esta casa que ya se las vamos a mostrar. Hoy en la madrugada llovió y por eso no está todo acomodadito como estaba ayer. Pueden ver aquí a un lado el bar, unas super cornetas para quienes les gusta escuchar música La pachanga. y hacer pachanguita.
Sí, de hecho, esto tiene como cojines, camitas y todo. Es un espectáculo, pero nosotros les vamos a dejar el Instagram acá de la Libertadora Margarita, así se llama, y ustedes pueden ver cómo se ve la casa a tope, pues, o sea, con todas sus decoraciones, antes de que vengan unos locos y hagan un desastre. Y esto para mí es Aquí también, ¿no? invaluable, o sea, tener esta vista en la mañana mientras te tomas tu cafecito, wow. Y se los juro, o sea, para mí esta es una de las playas con los mejores atardeceres de la isla. Juan Griego es la número 1 sin duda, y esta para mí sería la número 2. Esta y Puerto Cruz, también es hermosa. Puerto Cruz está pasando aquella colinita donde se ve el faro, bueno, vaya atrás. Y es hermoso. Y cuando no hay tanto oleaje, tú ves esto lleno de pescadores, de pelícanos. Es muy pintoresco, me encanta, y tiene Ñiñi, este paseo que yo estoy muy apasionada por Margarita. ¿qué opinas si nos compramos una casita de Margarita? Ay, yo quiero. Mis locos, suscríbanse, vean nuestros videos, apóyennos para que ese sueño se haga realidad. Sí. ¿Qué les parece? Ustedes ven contenido hecho con mucho amor, con mucha pasión, y nosotros cumplimos el sueño de comprarnos nuestra casita. ¿Y qué te parece, Ñiñi, que hay muchos extranjeros que están invirtiendo ahorita en la isla, que están comprando propiedades, que están invirtiendo pensando en el futuro? Me parece beneficioso para todos, ya que, bueno, esos ingresos, yo estoy segura que se van a distribuir muy bien entre los obreros, las personas que venden comidas acá. Luego, por ejemplo, aquí al lado hay un restaurante. Ajá. Y ponte que te quieras tomar una piña colada, se la puedes pedir al restaurante si estás allí, apoyando el turismo local, apoyando los comercios locales. Y nada, yo siento que cuando un extranjero invierte, muchas personas se ven beneficiadas. Sí. ¡Epa! Miren, allá tenemos a Ari que... ¡Qué vergüenza! ¡Ari, te amamos! Yo siento que iba aquí un poquito con el tema de las inversiones de los extranjeros. Para mí, cualquier persona que invierta en Venezuela, eso va a beneficiar enormemente a todos los que habitan Venezuela. Va a embellecer la isla, le van a dar mucho amor. Yo siento que en algún momento fuimos una de las islas con mayor turismo acá en el Caribe, y bueno, por razones evidentes que ya sabemos toda la historia, eso ha disminuido muchísimo, así que Margarita necesita de mucho amor, y si viene de No, y extranjero... de mucho dinero, exacto. Y si viene de extranjero el dinero que va a ponerla guapa, pues está bien. Ojo, y si ustedes nos preguntan cómo vemos Margarita en el 2023, yo quiero decir que desde el 2021, que fue la última vez que vine, ha mejorado un montón. Sí. Hay nuevas propuestas gastronómicas, hay nuevas inversiones en infraestructura, hay nuevos servicios que se están ofreciendo, actividades turísticas a lo largo y ancho de toda la isla, y siento que poco a poco se están aprovechando más los espacios en todos los sentidos. Inclusive se le está dando más valor a el mercado agropecuario de acá de la isla, se está sembrando más acá en la isla y se le está dando provecho a lo hecho en Margarita. ¿Qué pasa? Que antes de Margarita, bueno, creo que sigue siendo un puerto libre, pero todo lo que se consumía acá era traído de afuera. Era importado, sí. Y llegó un punto en que, mira, eso ya no era posible porque económicamente no te lo podías permitir, y tocó comenzar a apoyar todo lo local. O sea, lo hecho acá en Margarita, la siembra margariteña, y allí muchas cosas comenzaron a cobrar valor. Por ejemplo, el ají margariteño, una delicia, el tomate, pitahaya. Sí. Aquí se siembra pitahaya y un montón de cosas más. Entonces sí, pero yo también siento que hay mucha inversión de venezolanos, algunos que quizás se fueron y regresaron y ahora están haciendo cosas chéveres acá, o otros que no se han querido ir y mira, me quiero vivir en Margarita, quiero estar desconectado de la ciudad, estar rodeado de agua, y también invierten aquí en Margarita, en Venezuela. Entonces hay de todo un poco. Ojo, pero también debo aclarar que falta turismo. O sea, las Sí. inversiones están, y ahora que hemos ido a lugares que están apostando muchísimo, pero no los hemos visto repletos esos lugares. Amor. También no estamos como en la temporada más alta, estamos en los primeros días de diciembre, no sé cuándo salga este video, pero por lo general la isla se llena después del 24. No, Nosotros... del 15 normalmente. Bueno, del Después 15. Cuando uno agarra vacaciones del Exacto. colegio, ahí ya Margarita se llenaba. Pero amor, o sea, un pasaje de avión ahorita te sale ¿cuánto? En $180. Eso es mucho dinero. Sí. Si te quieres venir en avión, un viajecito corto, rápido, es una inversión grande. Sí, Y para sí, una sí. familia numerosa, pues es una inversión grande.
Entonces, claro, toca el ferry, pero los ferries salen que sí desde 2 puntos, desde La Guaira, un solo día a la semana, Sí. o desde Puerto de la Cruz, Que sí Guanta, salen todos los días, pero tienes que echarte rodar. el viaje hasta allá y es, bueno, gasolina. O sea, de verdad que está complicado venir y si arreglan esos temitas, o sea, si hay como más competencia, oferta, sí. competencia de aerolíneas, oferta de vuelos, Entonces más los días precios a la bajan. semana de ferry. Estoy segura que más personas se animarían a venir. No sé, cuéntame tú. A en mí los me parece comentarios. muy loco que, por ejemplo, un pasaje desde Caracas hasta la isla, que son 35 minutos, 40 minutos de vuelo, valga lo mismo que un pasaje, por hacer una comparación en Europa, desde Madrid hasta Madeira, que son 4 horas o 3 horas y pico de vuelo. O sea, un pasaje de la misma cantidad de minutos en Europa te puede valer 20 o 30 euros. Y no me digan, no, es que en Europa, no, porque en Colombia también hay aerolíneas low cost que son súper económicos. Por ejemplo, volar desde Cúcuta hasta Bogotá y en tiempos es prácticamente lo mismo. Así que sí, yo apoyo que hayan aerolíneas de bajo costo para incentivar a la gente que no tiene mucho El presupuesto. turismo local. Porque si hay opciones de hospedaje económico en Margarita, si hay opciones de comida barato en Margarita, el tema es llegar hasta la isla. Exactamente. Vamos a disfrutar un ratico de la casa y luego le seguimos contando de nuestro paseíto por Zaragoza. Otro de los productos que son súper famosos y reconocidos acá en la playa de Zaragoza son las piñas coladas y las cocadas, que además aquí le echan ponche crema y bueno, obviamente piña, ron, leche condensada, o sea, tiene su particularidad y son un espectáculo. Valen $5 este cóctel en la orilla de la playa, en el bulevar que les mostré hace unos minutos. Y son muy buenos. Y lo cool es que te explican todos los ingredientes que tienen en caso de que quieras eliminar alguno de ellos. Yo, por ejemplo, le dije no le echen azúcar, que sí le echan, porque ya sé que todos los ingredientes, o sea, la leche condensada, el ron, el ponche crema, inclusive la piña tiene fructosa, o sea, ya todo es dulce, entonces no le echen más azúcar y me parece que está increíble. Pero ustedes pueden ahí personalizarla como ustedes quieran. Mira, también le ponen un poquitico de granadina al fondo. Una delicia. Miren, aquí tienen a Abraham, al creador de la piña colada. Abraham, cuéntame, ¿qué vendes acá en Zaragoza? Acá en Zaragoza vendemos las famosas piña coladas. También tenemos cocada, pero la especialidad de la casa es la piña colada. ¿Y qué ingredientes tiene la piña colada? La piña colada lleva piña natural, azúcar, leche condensada, crema de coco y ponche crema. Ah, bueno, miren, yo le dije todo eso sin azúcar y está increíble, ¿verdad? Buena. ¿Y a cuánto cuestan? Salen en $5. Ahí tienen, $5 por un coctelito en el Boulevard de Playa Zaragoza. ¿Cómo se llama el negocio, Abraham? Los Alejandros. Los Alejandros. ¿Es esta casita que está aquí atrás? Ah, bueno, mira, ahí la pueden reconocer por los colores. Gracias, mi pana. Uy, está buenísima. Hershey, papito, me estás jalando mucho, Hershey, papito. Miren, nosotros llevamos a Hershey amarrado y a Soquita suelta. ¿Quieres probar mi piña colada? Sí. Jefe, una pregunta. ¿Usted no es de los Bravos de Margarita? Los Leones del Caracas, papá. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un parguito frito para una persona con ensalada y tostones? Los parguitos, como están pequeños, van de 2 en el plato, salen en $12. 2 parguitos por $12. Sí, Ok. con 2 contornos incluidos. Uf, miren, ahí hay pulpito también, Sí, langosta. Pulpito, hay pulpito aquí. Miren, ya nos llegó esta delicia. Por acá tenemos el platico de Ari, unos camaroncitos que huelen delicioso. Uf, este es el róbalo fileteado, qué espectacular. Y por acá miren, 2 parguitos fritos con tajadas y tostones que pidió Ñiñita. pidieron a ti, mi vida? Buen Tajadas y apetito. tostones, doble plátano. De verdad, no lo había notado. Plátano amarillo, como le dicen en Maracaibo, y plátano un verde. tostón por ensalada. Ya va, tú también. Ok, te lo cambio. Y por aquí hay más pescaditos. Nosotros estuvimos echándonos un chapuzoncito. Que miren cómo mejoró el clima. O sea, miren cómo mejoró el clima en Zaragoza. Todavía está un poquito nublado por allá, pero cada vez el azul se está despejando más. O sea, se está mostrando, mejor dicho, más ese cielo azul espectacular. Y dejamos teléfonos, dejamos cámaras, nos fuimos a bañar allá a la Boca, que es donde se junta
el río o el agua de la laguna que está en la parte de atrás de la salina. Ah, eso es una salina. Ah, miren, es una salina. Me está comentando el señor que vive en Margarita, pero que es de Leones del Caracas. Trujillano. Ah, trujillano, imagínense. Trujillano. Bueno, miren. Acá hay una salina en la parte de atrás. Yo juraba que era una laguna y sale, el río se comunica. Allá en donde ven ese malecón por ahí, nos estábamos lanzando para el agua y disfrutando. Esa es la boca en donde entran y salen los peñeros, que bueno, que van a pescar o me imagino también a sacar turistas para las playitas aledañas. Y también están ahí los locales. Con los niños estuvimos lanzándonos bastante al agua y disfrutando. Y ya nos regresamos y ahora vamos a deleitarnos con estos manjares que el mismo señor es el que los vende, ¿no? Sí. Cuénteme qué tiene, qué vende. Son parguitos, catalana, camarones, langosta, ceviche, fosforera, dedito de pescado, asopado, arroz a la marinera, de todo un poquito, una deliciosa. Restaurante Los Alejandros a la orden, Playa Ah, Zaragoza. Los Alejandros, el mismo de la piña colada. Exactamente. Ah, bueno, no, mira, tienen todo. Tenemos todos los servicios a su orden disponibles. Así es. Muchas gracias, jefe, pues. A su orden. Miren. Esta es la magia del Caribe margariteño. Miren qué espectacular, como ya se despejó todo el cielo, salió la pepa de sol, el mar se tranquilizó mucho más y bueno, ya tenemos un clima espectacular. Por allá vemos a la gente echándose un chapuzón y por acá, miren, ya organizaron un poquito más la posada. Tenemos a Ñeñita por allá, ya tenemos los mueblecitos organizados con sus cojines. Divino, ya el cielo se puso espectacular, así que vamos por el atardecer. ¡Sí! Vamos por el atardecer. Ojalá que hoy nos toque un atardecer increíble. Miren. Acá ya también le pusieron la camita y los cojincitos. Y de verdad que uno aquí puede relajarse por $50 por persona. O sea, sí, son $400 la noche, es verdad, pero ustedes consiguen 4 parejas y cada pareja paga $100 u 8 panas y cada pana paga $50 y esto está increíble. O sea, de verdad que por $50 me parece muy buena inversión. Ustedes dirían que es un gasto. Bueno, la verdad es que sí es un gasto, pero este tipo de disfrutes puede devolverte la energía para trabajar, te puede dar ideas para nuevos proyectos, así que lo pueden ver como una inversión, porque nuevamente, imagínate, ustedes vienen para acá a relajarse y ¡pa! Se les prende ese bombillo y vienen con una idea millonaria y terminan desarrollando un negocio, entonces ahí pueden decir, ah, no, mira, esto fue una inversión, pero no, esto es una delicia. Ahí, ¡guau! El mar a escasos pasos de la entrada de la casa. Miren qué espectacular. Así de delicioso es Playa Zaragoza en Margarita. Y ustedes tienen que esperar para ver el atardecer, que con suerte se va a mantener así de despejado. Y esa pepota de sol nos va a esperar del otro lado del mar. Por allá al frente se logra ver la pepa de sol en Playa Zaragoza. Mis locos, salimos de la playa de Zaragoza y nos vinimos al Fortín de la Galera, acá en Juan Griego, a ver el atardecer, porque el sol no estaba cayendo justo ahí de frente a la posada, a la playa como tal. Nos comentaban que en las fechas de julio, agosto, por ahí, es que cae justo al frente de la casa o de la playa, pero ya para este lado de la isla, en donde literalmente están los mejores atardeceres, acá sí hay buenos atardeceres en todo el año. Allá se ve un poco el sol al final, ya son las 5:30, estamos esperando
que baje más el sol, mejoró un montón. El clima, después de haber estado todo nublado, se despejó y ahorita está increíble, o sea, increíble, espectacular. Siento que va a ser el mejor atardecer desde que llegamos a la isla. A propósito del título de este video, esa gente que se ve rusos, y es que en verdad ya tienen varios años viniendo grupos de rusos constantemente a Venezuela, pero ahorita pareciera que también están invirtiendo en nuestro país, están comprando muchas propiedades que están a precios, bueno, mira, irrisorios, al menos en comparación con cualquier otra isla del Caribe. Y bueno, están apostando, diría yo, por el turismo en Venezuela. No sé qué opinan ustedes que están viendo este video, pero bueno, es una realidad. Es una realidad de que hay muchos extranjeros que están comprando propiedades acá en Margarita, en toda Venezuela, pero creo que están haciendo énfasis acá porque los precios siguen demasiado bajos, al menos en comparación de Caracas, que hubo un momento en que estuvieron extremadamente bajos y ahorita siguen con mucho descuento, pero ya no es una cosa tan loca como la que se puede seguir encontrando en la isla. Nos engañaron, en la mañana nos mandaron una foto del supuesto atardecer que se ve en Zaragoza con el sol así espectacular. A mí me parecía raro porque no es época de que el sol caiga por ahí. Y bueno, sí, efectivamente caía justo detrás de la montaña, así que agarramos el carro y nos vinimos rapidito acá a Juan Griego, solo que llegamos un pelín tarde, pero aún así lo estamos disfrutando. No, y no solo es que cae por acá en Juan Griego, sino que cayó por detrás de Macanao. Entonces no sé si ustedes ven allá la silueta de la montaña. El sol se ocultó antes de lo normal porque se ocultó detrás de la montaña y no, por ejemplo, si hubiese estado en el mar, justo ahí en el mar, pues. Así que la verdad es que no pudimos grabar mucho, pero lo disfrutamos. Si quieren ver los mejores atardeceres de la isla, vénganse acá a Juan Griego, al Fortín de la Galera. También la playa, a pesar de que está un poco sucia, es muy pintoresca porque tiene los peñeritos y se ven preciosos los colores. Y se disfruta de todos modos. Pensábamos que no íbamos a ver nada de color y ahorita estamos viendo un rayo así rosadito espectacular. Así que sí, vale la pena la espera. Se está pintando un poquito el cielo. ¿Qué cosas no me gustan? Tengo que decirlo porque no me lo puedo aguantar. Tienen vallenato y a todo volumen. Cónchale, no, yo quiero ver el atardecer disfrutando del sonido de la brisa. Mire, le están subiendo más volumen todavía. Como que si quieres hacer tu rumba, vete a tu casa y arma tu rumba. Pero no en los espacios públicos donde estamos conviviendo muchas personas. Me altera un poco, lo siento. Además de que hay pocos espacios para disfrutar del atardecer. O sea, aquí alrededor del Fortín hay nada más como 2 estacionamientos en donde uno para el carro y puede verlo. No me armes la rumba, chico. Ármala en tu casa. Nosotros vinimos a la isla hace 2 años y vimos que ya estaba llegando como una oleada de un turismo extranjero. Pero yo siento que este año, aunque la verdad los pocos días que llevo no he visto tanto turismo, sí he visto que hay mucha más infraestructura, muchas más propuestas gastronómicas. ¿Tú sientes que están invirtiendo más en la isla? Y si es así, o es que... Yo soy muy hippie, Emma, entonces yo no sé si están invirtiendo o no están invirtiendo en la isla, pero se está invirtiendo amor en la isla. Exacto. Yo siento que hay como esperanza, que hay como un aire, que hay como un momento en que estamos como, sí, vamos a echarle bola a esto. Exacto. Y es bonito. Es que es lo que he visto, o sea, las propuestas gastronómicas, por ejemplo, que es lo que hemos probado acá, porque no hemos salido mucho de las casas, han sido resaltando mucho los productos margariteños, que si el ají, que si el tomate, que si chef que son margariteños o de otros lugares de Venezuela, pero que vienen a vivir en la isla. Pero también he escuchado por otra parte que han habido muchos extranjeros comprando terrenos, casas, apartamentos a precio de gallina flaca y
quería saber, pues, de ti que tienes 3 años ya viviendo en la isla, si sabes o no Es sabes. difícil saber si son extranjeros o también gente de aquí, pero sí hay más gente comprando, hay más gente, yo sí siento más gente preguntando por apartamentos, preguntando por casas, preguntando como con ganas o de invertir, supongo que como inversión. A mí me encantaría que fuera más que como una cosa de inversión, que fuera gente que quiera vivir aquí, que quiera enraizarse aquí, que quiera hacer cosas bonitas por la isla, que vengan a darle cariño a la isla y no solo a verla como un negocio, déjame meter un billete aquí y ver si esto es como esto, después lo vendo, ¿sabes? Sí, porque al final moviendo, ¿sabes? Metiendo plata y cerrando los apartamentos y esperando 10, 15 años no Eso hace no le nada. hace ningún bien a la isla. Exacto, solamente Exacto. a un propietario de la isla que compró, que Exacto. vendió y listo, exacto. Para engordarlo, bueno. Exactamente. Bueno, gracias, Ari. Siempre un amor y un placer convivir los días de la isla contigo. Qué rico que vinieran para mi islita. Miren qué bella y pintoresca se pone esta casa, La Libertadora, de noche. La piscinita, por ahí está el río. Miren esta delicia. En esta casa, La Libertadora, o también en La Guaricha, o también en La Limonera, la casa que estuvimos anteriormente, ustedes pueden contratar el servicio de cocinero. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Excelente. Miren, hoy nos hicieron una parrillita que se ve increíble. Estoy grabando este video y tengo la boca hecha agua, pero nivel Dios. Y si no quieren parrilla, pues cualquier tipo de comida les pueden cocinar. Si quieren un chef, se los pueden contratar. O si sencillamente quieren ir al supermercado y comprar comida y que se las cocinen, todo lo que ustedes quieran se pueda. Y eso me encanta porque son bastante flexibles. Además de, por supuesto, ser pet friendly. Miren esta delicia. Bon appetit. Salimos de esa parrilla deliciosa de la cena a un desayuno espectacular. Miren, fruticas con yogur, granola, cafecito y toda esta delicia que va a estar acompañado con unas arepitas que vienen en camino. Somos venezolanos. Así es. Comemos abundante arepa. Comemos abundante arepa. Gracias. Ya nos queda poco tiempo por acá en Zaragoza y miren con lo que nos encontramos, con el menú de un restaurante escrito en ruso. Y es que, bueno, como les comentaba ayer, el turismo ruso es de los principales extranjeros que está llegando. Pero hace un par de años, en la última vez que vinimos a la isla, pudimos preguntarle a personas si estaban de acuerdo con este turismo, porque al parecer son planes como súper baratos y que ya tienen absolutamente todo reservado desde antes de Rusia y que llegan a restaurantes e inclusive regatean el precio que está escrito en el menú. Y obviamente la gente no estaba de acuerdo, pero eso fue hace 2 años, como a 5, 8 personas que pudimos preguntarle. Hoy en día no sé cómo será. Al parecer muchos ya se han adaptado, haciendo hasta los menús en su idioma. Y no sé si ya estarán de acuerdo o no con este tipo de turismo. Pero también nos contaron que hay inversiones de rusos en la isla. Y bueno, poco a poco han estado comprando propiedades. Hicimos una pequeña parada en nuestro camino de regreso desde Zaragoza hasta Huacuco, en donde vamos a pasar los próximos días nuevamente, en la bahía de Manzanillo. Yo creo que una de las bahías más pintorescas de toda la isla de Margarita. Miren la cantidad de botes que hay allá al fondo. La playa también es espectacular. Y de acá se puede tomar un botecito de estos para ir hasta Cabo Negro, una playa que se ha popularizado en la última década y que me parece fenomenal porque es como un istmo, o sea, tiene un agua que le entra por un lado y por el otro, entonces se dice que una es más caliente, otra es más fría. ¿Qué tal, niñita? Mira, está haciendo foticos acá. El sol me está quemando la existencia. Matando. Divino.
Esta playa me parece muy pintoresca. Supuestamente es una de las playas con el agua más fría de toda la isla. No sé, es relativo. Yo siento que incluso el agua más fría de Venezuela es calientita igual. Sí, en Sucre, Eh, exactamente. Así que soy fan de esta playa. Si nunca han venido, dense una vueltica por acá. Les va a gustar, está muy bonita. Y si quieren hacer fotos con peñeritos, pues miren, o sea, hay peñeros tanto fuera como dentro del agua y es súper, súper bella. 15 minutos haciéndole fotos a las olas, o sea. Estamos con Franis, volvimos a Juan Griego para ver el atardecer y Franis trabaja en una agencia que trae a Turistas cubanos, cubanos, ajá, turistas ¿sí? cubanos. Franis, ¿con qué frecuencia estás trayendo turistas cubanos a la agencia de Margarita? Ellos vienen semanalmente. Normalmente llegan los vuelos los martes, miércoles y viernes. ¿Con qué aerolínea están viajando? Con Estelar. ¿Y viajan cuántas personas aproximadamente? Relativamente los miércoles vienen entre 30 personas y los vuelos full son entre 45 50 personas. O sea, entre 30 y 50 personas, 50 dos veces a la semana. 2 veces a la semana, sí. Wow, o sea, casi 100 turistas cubanos semanales correcto. aproximadamente. ¿Y ustedes tienen como un itinerario fijo? Sí, tenemos un itinerario porque ellos básicamente vienen por un turismo de compra, como también vienen un turismo para conocer, y entonces el itinerario incluye llevarlos a hacer compras y también a los atractivos turísticos de aquí de la isla de O sea, a las Margarita. playas, ver el Claro, atardecer aquí en sí, Juan por Griego, supuesto, sí. a todo. Así ¿Y mismo. desde hace cuánto están haciendo este turismo? Desde hace un año. Ah, desde hace un Sí. año aproximadamente. ¿Tú sabes o te has enterado de extranjeros, más allá de que vienen a hacer turismo, que estén invirtiendo en la isla? Sí, también. Los rusos, italianos, franceses. Están como comprando ahorita en la Exactamente, isla. propiedades, invirtiendo, pues. Así ¿Y, mismo. y qué te parece eso? Bien, porque eso es un impulso para que la isla salga adelante. Sí, o sea, yo opino lo mismo. De hecho, ahorita la casa donde nos estamos quedando es de una belga y sí, o sea, hay gente que estaba apostando por el turismo en Por el Venezuela. turismo en Venezuela. Yo había visto ya que los rusos tenían como 3 años viniendo, pero no sabía de verdad que cubanos estaban viniendo. Sí, también desde hace un año. Y Y adicionalmente... el ruso también te los topas en todos lados. en Sí, los sí, centros no. comerciales, En restaurantes, todo en momento hay todo rusos. momento, De sí. hecho, ahorita me están diciendo que también hay polacos. Yo no sabía que habían polacos. Sí. Pero los rusos sí estaban en todos Trinitarios lados. también. Inclusive, antier estuvimos en Playa Zaragoza y vimos el menú de varios restaurantes en ruso. O sea, que se ve que es un turismo tan fuerte, por así Frecuente, decirlo, sí. o frecuente. Y es lo que le están ofreciendo, claro, sí, porque ellos tienen otra cultura y entonces no están acostumbrados tampoco así a nuestros platillos. Exacto, Como hay exacto. otros que sí vienen por turismo y sí les gusta, o sea, probar cosas nuevas. ¿Y qué tal, o sea, qué tal es el turismo cubano? ¿Qué es lo que más resalta de ellos o qué Son crees alegres. que... ¿Ah? Son alegres. Son muy alegres, Son ¿no? muy alegres, sí. De verdad que sí. Y bueno, yo quisiera preguntarte como por último, ¿cómo ves a la isla de Margarita, al menos con respecto a los últimos 2, 3, 4 años? ¿Crees No, que ha mejorado? ¿Crees que ha demasiado. empeorado? No, ¿Crees vale, que se ha no. estancado? Mucho, mucho, mucho. Creo que lo notas. Si viniste los que han venido 2 años antes, vienen ahorita, van a notar la diferencia. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo vine en el 2021 por primera vez y ahorita en el 2023, aunque debo resaltar que no he visto como tanto turismo, he visto que hay mucha inversión en Sí. infraestructura, hay muchos Ujú. restaurantes, hay muchos hoteles nuevos Sí. y eso está interesante porque al final es como gente apostando porque el turismo se promueve aquí, Claro. ¿no? Sí, así mismo. Bueno, muchísimas gracias y espero que Gracias a estos ti. turistas queden súper felices de su viaje y que sigan trayendo turistas. Gracias. Chao. Locos, qué cantidad de cosas hemos hecho. Ayer llegamos de nuevo a La Limonera, acá en Guarame, frente a Playa Huacuco, la casa en donde nos estamos quedando. Y esta mañana fuimos a Los Frailes a bucear, una de las actividades que teníamos pendientes
Por si fuese poco, la empresa School Diver también fue fundada por un extranjero, un español que se vino a vivir a Venezuela. Un saludo a Iván, hace 13 años, y junto a Anaís, su socia que se incorporó luego, venezolana, tienen una empresa espectacular con la que pueden ir a hacer snorkel por $50 con traslados incluidos y con el almuerzo, o buceo para principiantes, un Discovery donde te incluye la instrucción, 2 inmersiones y también el almuerzo y el traslado por $120. De verdad que encontramos muchísima fauna. También tuvimos la oportunidad de hacer un poquito de apnea para ver unas estatuas que tienen hundidas con la finalidad de que se evite la pesca de arrastre. De verdad, muy bonita labor. Luego salimos de ahí y nos fuimos a conocer las salinas de Pampatar. La verdad es que yo nunca las había conocido en persona y había visto muchísimas fotos con ese rosado haciendo un contraste espectacular con el azulito, el agua del mar. Pero en esta oportunidad no estaban rosadas, sin embargo me impresionó muchísimo que estaban en una tonalidad como amarillo mostaza. También había una que tenía un color como más radioactivo, más intenso, más chillón. Y para mí valió totalmente la pena, pero déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció a ustedes pues esas tomas que acaban de ver. Así que aunado a todo este video de si los extranjeros están comprando o no están comprando la isla, si están invirtiendo pensando en el futuro, nosotros decidimos hacerles un video de los precios de las propiedades, que lo van a ver más adelante, justo después de este video. Y pues también haremos otro, como ustedes saben, que son sus favoritos, porque así lo dicen las estadísticas del canal, de cómo es la vida en Margarita. Desafortunadamente, mis locos, no pudimos tener en cámara a Stephanie, que es la muchacha belga. Se vino acá a vivir a Margarita, trayendo la expansión de las tiendas Armani en Venezuela hace más de 15 años. Y luego que, bueno, ya todos saben, pasó la crisis acá en Venezuela, ella con sus ahorros y un poco de dinero que le prestaron sus padres desde Bélgica, pues compró su primera casita y poco a poco la fue remodelando al punto en que hoy ya tiene varias casas como esta que ustedes ven, La Limonera, y de verdad que me parece que tiene un gusto espectacular porque mezcla así como lo moderno con lo chic, con lo hippie, con lo sofisticado, con lo rústico. No, de verdad yo estoy enamoradísimo de este concepto. Y si ustedes quieren pues venir a la Libertadora, que está en Zaragoza, justo al lado de esta hay otra que se llama La Guaricha, que es para 12 personas, mientras que esta es para 6. Bueno, todas esas las pueden contactar en el Instagram. Acá abajo en la descripción de este video les dejo los detalles por si están interesados. Y yo me voy a despedir. Estoy, miren, cargando archivos, descargándolos a la computadora, enviándoselos a Luis, nuestro editor. Acá no se para de trabajar, porque la idea es que estos últimos días de diciembre ustedes tengan un contenido muy bonito de la Perla del Caribe y pues ya planifiquen sus vacaciones para el 2024. Nos vemos, mis locos, y si todavía no se han suscrito, no olviden hacerlo, que nos apoyan muchísimo con un par de clics, sí, porque tienen que suscribirse y activar las notificaciones, y dejándonos un like y un comentario. Los queremos.